Primera de Pedro, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Bien, vamos a leer el versículo número 1. Léalo conmigo ahí. Su palabra dice así: en el nombre de Jesucristo. Lo leemos, lo hacemos para la gloria de Dios Padre, bajo la comunión del Espíritu Santo. Dice: apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Los ancianos son los pastores. Ruego por los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, dice el apóstol Pedro, también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, o sea, de la congregación. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos y en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es una palabra de consejo de parte del Señor para la pastoral más que todo. Y lo que Dios está enseñando aquí es que el llamado ministerial o el tratar de servirle a Dios en un ministerio siempre va a traer padecimiento, aflicción, sufrimiento, opresión, ataque. El enemigo siempre va a atacar las cabezas. Amén. Y eso es permitido por Dios, porque dice que debemos nosotros llevar las marcas de Cristo, los padecimientos de Cristo. Por eso la iglesia debe en sus oraciones nunca olvidarse de tener en oración a sus pastores. Siempre orar por sus pastores, por los ministros, por los líderes, porque cuando hay un llamado, hay un servicio a la obra de Dios, siempre va a tratar el enemigo de cualquier forma, tratar de sacarnos de la gracia, sacarnos del propósito de Dios. Porque Dios trabaja siempre con cabeza, Dios siempre trabaja con instrumento hombre. Entonces Dios establece, y Dios dice, el Señor dice en San Juan 10, que en aquel entonces habrá, dice, un pastor y habrá un rebaño. O sea, todo rebaño tiene que tener un pastor. Todo rebaño tiene que tener un pastor. Por eso que han habido muchas personas que me piden que se levante iglesia en otros lugares. Le digo, soy muy temeroso en eso, porque no es levantar iglesia por levantar. Porque si no hay un pastor que se prepare, alguien con la vocación, con el llamado y la responsabilidad, levantar iglesia no es por levantar, porque a Dios daremos cuenta. Porque si esas almas no están siendo pastoreadas por alguien que Dios pone ahí, pues tristemente esa alma se va a perder. Entonces eso es importante entender. Lo otro que enseña aquí es que dice: apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, a través de la oración. ¿Cómo se cuida la grey? A través de la oración, a través de la intercesión, a través de la enseñanza, a través del consejo, a través de la exhortación con la palabra. Pues usted no se enoje ni se incomode cuando se habla, se exhorta, cuando se les pide o se les trata de animar o motivar
a que usted busque a Dios, a que vaya a la iglesia, vaya a un ayuno, vaya a una vigilia. Por ejemplo, el 31 de diciembre. Tenemos la costumbre, es una buena costumbre, porque es sacar el mundo del corazón. Y es entender de que de esa manera estoy agradando a Dios. Sé que no todos lo hacen, pero en nuestra organización llevamos años haciéndolo. Entonces, pastor, ministro, líder, que no entiende o no entra en esta bendición, pues tristemente está dando mal ejemplo. Porque le estoy diciendo a la gente que primeramente yo no me sujeto, yo no me someto. Segundo, que yo no creo que es una bendición recibir y entregar y recibir el nuevo año en el altar, en la presencia del Señor. ¿No es cierto? Entonces, todas esas cosas demandan argumentos de la gente. Y también yo pierdo autoridad. Entonces, cuando uno enseña algo que Dios le ha venido ministrando y Dios dice, haz esto con el pueblo. No se olvide que estoy leyendo lo que dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. Y dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, siempre el pastor o los pastores, los ministros y líderes, debemos ser ejemplos de la grey. Ejemplo en todo, sobre todo en obedecer y en cumplir, ¿no es cierto?, lo que Dios dispone. Entonces, no sería prudente, no sería sabio y no sería algo que estamos honrando a Dios y no estoy viviendo la palabra si es que le digo, hermano, hay que reunirse el 31 y yo no voy. Y yo me quedo en casa celebrando, quemando el año viejo, comiéndome 12 de la noche el pavo, con música por ahí instrumental quizás, qué sé yo, y escuchando las músicas de todos los vecinos a los lados y los vecinos que me golpean la puerta diciéndome feliz año y tratando de ofrecerme un traguito, porque así es el mundo, ¿no es cierto? Entonces yo estaría mal. Entonces la Biblia enseña de que Dios nos llama a cuidar de la grey, a cuidar del pueblo. Dice no por fuerza, o sea, esto no es obligando a nadie, no es obligando. Por eso se enseña, por eso se aconseja y se instruye de que si Dios pide algo, por ejemplo, ahora vienen los 21 días de ayuno de primicias espirituales. Quizás el pueblo que no tenga un liderazgo, un cargo, no tenga un compromiso, una responsabilidad con Dios, si no quiere hacerlo, está bien, o sea, uno no le puede obligar a nadie. Pero un liderazgo es alguien que ha tomado voluntariamente, ha aceptado el llamado, ha aceptado el compromiso, ha aceptado la responsabilidad, ha aceptado de que todo llamamiento, todo ministerio, todo liderazgo demanda un esfuerzo, demanda algo más extra que una oveja que no tiene un galardón o que no tiene. Hablamos de oveja galardonada cuando hay un ministerio, cuando hay un llamado galardonado. Cuando no hay una oveja con un ministerio, con un don, con un llamamiento, con un cargo, si quiero cumplo, si no, no. Pero sin embargo vemos a veces ovejas que son más fieles a veces que un líder. A veces ovejas que no tienen un liderazgo, un cargo, pero son más fieles y más obedientes que un liderazgo muchas veces. Entonces, no se puede ministrar una obra, una iglesia, una organización con líderes que no entran en la visión, con líderes que no entienden, con líderes que no quieren someterse y que no quieren dar ejemplo. Porque si usted ve un líder que no cumple los 21 días de ayuno, si usted ve un líder que no va a una vigilia, que no va a un retiro espiritual, y no lo hace una vez, lo hace siempre, lo hace repetitivamente, no me sujeto, no obedezco. Entonces, usted primeramente va a pensar mal de ese líder, ¿no es cierto? Segundo, cuando ese líder quiere aconsejar o quiere exhortar, no tiene autoridad. Puede decir, ¿qué me va a enseñar si él no cumple? ¿No es cierto? Y lo otro, quizá usted se va a dejar arrastrar porque siempre la carne va a tratar, la carne siempre se inclina a lo malo, ¿sí o no? La carne siempre se inclina a lo malo, siempre. Mantener lo bueno es difícil y es lo duro, pero perseverar en lo malo es fácil. Entonces, la carne siempre trata de buscar un motivo para deslizarse, para decir, pero si él lo hace, yo también lo hago. ¿Sí o no? Pero si el pastor de allá lo hace, yo también lo hago. Pero si el ministro que está allá lo hace, yo también lo hago. ¿Sí o no? Entonces, siempre la carne busca una excusa para decir, pero si todos lo hacen, no es pecado, yo también lo hago. Entonces, se está teniendo ya la salvación y la obediencia como algo opcional. O sea, si lo hago o no lo hago y bien igual me voy al cielo. Y no es así.
No es así porque en el rapto, aún el día de la muerte, hay sorpresa. Por eso que hay personas que cuando están en una etapa crítica o en agonía, Dios lo mantiene ahí por semanas, por días, muchas veces hasta por meses, hasta preparar ese corazón. Porque ese corazón tiene que ser preparado. Lo prepara para ponerse a cuenta con Dios, lo va tratando en ese momento en la cama, pide perdón, pide misericordia, porque en nuestro diario caminar muchas veces cometemos errores. Entonces la Biblia dice que no hay ni uno que no peque. Todos pecamos antes. De una u otra manera, la carne busca una ocasión siempre para pecar. Y pecar solamente es adulterar, airarse, enojarse, amargarse y discutir y ofender. Y a veces ofendemos, ¿no es cierto? Entonces, es parte del diario vivir de la lucha cristiana, de la lucha del cristiano, la carne con el espíritu. Entonces hay una lucha constante y permanente. Y eso, el que no persevera, el diablo se lo lleva. Pues mejor dicho, me voy. ¿Sí o no? Ya trato de intentarlo, no puedo, mejor me voy, esto no es para mí. Toma, te regalo esta Biblia, me voy al mundo. Y me pierdo. Y no es así. Jesús dijo claramente, el que perseverara hasta el fin, ese será salvo. Dice el Señor en Apocalipsis. Entonces, esto es perseverar. Esto es perseverar. Entonces, cuando habla de que los pastores debemos cuidar de la grey, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia, o sea, no por un dinero, no por cobrar un sueldo o por lucro, sino dice por ánimo pronto, no como teniendo señorío, no como un autoritarismo, ni una prepotencia, ni una dictadura, ni que ustedes tienen que servirme a mí y tienen que traerme agua y tráigame jugo no, o sea, esa parte está mal delante de Dios. Quizás muchos lo hagan en otros lados que escucho, pero aquí nos guardamos en esa parte. Nos guardamos no estoy hablando de perfección, porque no hay nadie perfecto. Vamos a cometer unos errores quizás por ahí, pero luchamos contra eso. Pero tratamos primeramente de cuidar la grey, orando por la grey, ayunando por la grey, intercediendo por la grey, aconsejándole, dándole enseñanza, dándoles consejos, dándole instrucción de la palabra, para prepararlos para el rapto del Señor, para el rapto de la iglesia, que el Señor vendrá a levantar a su pueblo. Y parte de cuidar justamente, enseñarle y motivarle, decirle, hermano, estás orando, hermano, estás ayunando, hermano, vas a entrar en los 21 días de ayuno, estás en los 21 días de ayuno, hermano, estás yendo a la vigilia, hermano, estás congregando, te estás esforzando. O sea, eso es cuidar de la grey. Pero muchas veces muchos se incomodan y se ponen mal. Muchos, ya se me la va a cargar el pastor, ya se me la cogió conmigo el pastor y no me suelta, y a mí nomás me la pega siempre. Y siempre me pregunta a mí, no, antes siéntase honrado que su pastor le pregunta. Porque si uno no le importara su alma y no le importara su salvación, me importara lo que usted haga y lo que no lo hace, si lo hace y si no lo hace bien o también. Amén, iglesia. Si viene bien, si no también. Pero no es así. Entonces, el cuidar de la iglesia, el cuidar de la grey, no es por imposición, no es por fuerza, dice claramente, sino voluntariamente. Pero para eso hay que siempre impartir la palabra y enseñar. No se olvide que la Biblia enseña que aún Cristo no obligó a nadie a seguirle. Se recuerda ese pasaje bíblico que está en San Juan, que mucha multitud le seguían a él, mucha multitud le seguían, pero de repente la gente como que no le gustó el mensaje y se resintió y se fue, ¿no es cierto? Porque el Señor le dijo, el que no lo trae mi Padre, pues entonces ese no puede estar aquí. O el que no es puesto o traído por mi Padre, pues ciertamente no va a oír mi palabra, no la va a aceptar mi palabra. Entonces le va a ser gravoso. Y mucha gente le era gravoso el mensaje del Señor. Más iban porque Jesús le daba de comer, ¿no es cierto? Jesús les multiplicaba los panes, les multiplicaba los peces. Y luego les pareció mal la exhortación del maestro y se fueron. Se fueron una multitud grande. Y los discípulos estaban al lado y Jesús le dijo a los discípulos, a los que él había escogido, le dijo, ¿queréis ir también vosotros? Váyanse. Porque el evangelio no es obligado a nadie. Usted está aquí en la iglesia porque usted ha entendido y comprendido de que usted
es un pecador, de que a través de Cristo hay arrepentimiento, de que en Él hay oportunidad para salvación, de que este mundo apesta, de que este mundo no hay nada que satisfaga nuestro corazón, y de que esta vida es corta, que en cualquier momento vamos a morir, nos vamos a ir de este mundo, y no es nada mejor que estar preparado en Cristo Jesús, que Él es el único nuestro Salvador, libertador, sanador y nuestra esperanza y nuestra vida eterna. Por eso estamos aquí. Pero parte del estar aquí y mantener la salvación va a demandar de requisitos, o va a demandar de actividades, o va a demandar de nosotros. O sea, la salvación está condicionada. La salvación es gratis. Usted tiene la salvación ahí. Yo le tomo la salvación y dice: Señor, es gratis, no le cuesta nada. Pero mantener la salvación va a costarla, ¿sí? Porque va a tener que cuidar la salvación. No es como cuando alguien a usted porque la salvación es como cuando alguien le regala a usted algo. Si usted no valora lo que le regale, de repente, y lo que te regalé, no sé, lo dejé por ahí y se me perdió. Así es más o menos la salvación para la gente. Estás yendo a la iglesia, estás orando, estás ayunando, estás buscando a Dios, te estás humillando. No, porque no lo veo necesario, porque escucho en otro lado de que ya soy salvo, y salvo siempre salvo, y me voy al cielo, sin necesidad de pagar ningún precio. No se llama el precio de salvación, se llama el precio de mantener mi salvación. Entonces no oramos para ser salvos, no ayunamos para ser salvos, no vigilamos para ser salvos, no congregamos para ser salvos. Ya somos salvos. Lo hacemos es para mantener nuestra salvación. Amén. Para mantener nuestra vestidura. Es como que yo le digo, le doy esta vestidura blanca, manténla limpia hasta que yo te lleve, dice el Señor. Pero usted en el caminar, la vestidura se le va a ensuciar, ¿o no es verdad? Se le va a manchar. En lo blanco se nota a leguas, a distancia, cualquier mancha. Usted come, se salpica algo, ya se manchó. Entonces, ¿qué hace si usted mancha su vestidura? Si usted la cuida, si usted le importa su vestidura, usted inmediatamente va y la lava, ¿o no es verdad? Pero si a usted no le importa su vestidura, no le importa cómo le encuentre quien le donó esa vestidura, que representa la justicia, la salvación, y usted no trata de limpiar esa vestidura, y que el maestro venga, me importa, me encuentre sucio, ¿qué más puedo hacer? Pero usted no se esfuerza. Entonces, eso es más o menos entre el cristiano que se esfuerza, que valora, que busca, que paga un precio en cuidar y mantener su salvación, que se mete a la lavandería y lava la vestidura con la sangre de Cristo. ¿Cómo lo hace? A través de la oración, a través del ayuno, a través del quebrantamiento, a través de la vigilia, a través de la búsqueda a Dios. Pero el que no la lava es porque no le interesa. El que no busca a Dios, el que no se somete, no se consagra, es porque no le interesa. Entonces solamente Dios ve cómo está nuestra vestidura. Por eso que día a día hay que lavarla. Día a día el blanco es algo que siempre tiene que mantenerlo limpio. Y usted tiene que cuidarse. Con el blanco usted no se puede sentar en cualquier lugar, no se puede arrimar a cualquier parte, ¿sí o no? Usted tiene que cuidar. Usted limpia. Yo ya me acostumbré que aunque ando con ropa civil, cuando usaba el blanco siempre yo limpiaba la silla. Y me he quedado esa costumbre. Cuando yo voy, hago así, digo, está sucio. Aunque no tengo ropa blanca, pero igual cuido la ropa y me gusta limpiar. Y limpio, ya se ha hecho una costumbre en mí eso. Entonces no es que soy temático, ni que soy viejo, me estoy diciendo de viejo temático, sino que me enseñaron eso. Y eso es bueno. O sea, no es que me tiro donde sea, me acuesto donde sea, me siento donde sea, cuando me levanto estoy todo manchado y sucio. Así pasa cuando no cuidamos la vestimenta. Lo mismo sucede en la parte espiritual. Si no cuidamos la salvación. Entonces, el pastorado está para enseñarle al pueblo a cuidar la salvación. Entonces dice claramente que dice, apacentar la grey, que es el pueblo, la iglesia de Dios, que está entre vosotros cuidando de ella. Entonces, el pastor no es el dueño de las ovejas. Por eso quiero afirmar esta parte. Todo aquel que es del Señor, las ovejas es del Señor, no es el pastor. O sea, cuando hay gente que me hizo pastor, me voy de aquí. Hermano, Dios te bendiga. No tengo por qué enojarme, ni maldecirlo, ni decirle que le va a caer 7 rayos y se le va a abrir el infierno. No. Dios te bendiga, y donde vaya, afírmate, busca a Dios y sométete y obedece a tu pastor. Nunca le he dicho a nadie, no, que está bien. Si Dios te pone en tu corazón que te vas, si Dios te lleves para que crezcas o sirvas en otro lugar.
Y los que han venido lo mismo, sí. Yo le he dicho, ¿quién le trajo aquí? No, que Dios me dijo, que Dios me habló, que oré a Dios y que Dios me dijo que venga a esta iglesia y que aquí siento la presencia. Si Dios le dijo y si usted tiene la convicción de que aquí está Dios y que Dios lo trajo, bienvenido. Amén. Entonces, nadie está aquí porque yo le dije que esté aquí. Usted no está aquí obligado por mí ni por nadie, ¿no es cierto? Ni tampoco a nadie se detiene aquí. Las ovejas son del Señor. Por eso dice claramente, apacentad la grey de Dios. ¿De quién es la grey? ¿De quién es el pueblo? ¿De quién son las almas? Es del Señor, porque a Él le costó su sangre, su vida. Los pastores estamos para cuidar la grey, alimentar la grey. Por eso, como la grey no es mía, no me costó a mí ninguna gota de sangre, pero mi responsabilidad, porque Dios me va a llamar a cuenta, soy un mayordomo del Señor, soy un mensajero, soy como un secretario del Señor, que lo que hago es administrar lo que es de Dios nada más, un mayordomo. Pero dice la ley que tengo que administrarlo no por fuerza, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, sino cuidando, siendo ejemplo. Y dice la Biblia que debo cuidar de ella, de la grey. ¿Cómo la cuido? Orando por ustedes, intercediendo por ustedes, ayunando por ustedes, enseñándole la palabra, aconsejándole, trayendo un mensaje de exhortación, un mensaje de consuelo, un mensaje de aliento, de fe, de esperanza, de instrucción, de preparación, de alerta, de sacudón. Entonces los mensajes es para nosotros nutrirnos y para nosotros despertar, ¿no es cierto? Y salir de ese letargo espiritual y decirnos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy comenzando un año nuevo y yo no quiero ser peor o ser el mismo. Ayúdame, Señor. Entonces, trae el mensaje del consejo de Dios es para que nosotros despertemos. Si usted el año pasado no ayunó los 21 días, pues le animo en el nombre del Señor, hágalo este año. Si lo hizo medio choco y torcido este año, hágalo bien. ¿Cómo eso medio choco y torcido? De que quizás usted desayunaba y de ahí comía a las 3, 4 de la tarde. Eso no es ayuno. O quizás usted ayunaba nomás hasta las 12 del día o hasta las 2 de la tarde. Y por pretexto, porque está sano. Más cuando otros lo hacen hasta las 6 de la tarde o hasta las 5, en el culto es a las 6, está bien aquí, venga comiendo 5 de la tarde, usted ya entrega, pero Dios ve el corazón. El culto comienza a las 6, está bien, a las 5 en punto usted ya entrega el ayuno, coma, se viste y sale corriendo a la iglesia. Amén. Pero Dios ve su corazón. Si hay alguien que estudia o que trabaja y no llega a la iglesia, a la casa, usted le trae el alimento, gloria, aquí viene y come. Le trae el alimento acá. Pero el esfuerzo, Dios ve el esfuerzo, Dios honra el esfuerzo, Dios honra la fe y Dios honra la obediencia. ¿Cuántos lo creen? Esa es la manera de honrar. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios y valoramos todo lo que Dios nos pide, entonces eso tiene un peso de gloria. Y eso llega a Dios como olor fragante. Eso llega a Dios como olor fragante. Y de ahí usted va a ver de que usted tendrá siempre el favor de Dios. El ayuno es para traer el favor de Dios. El ayuno es para buscar el favor de Dios. El ayuno es para buscar la ayuda de Dios. El ayuno es para buscar la protección de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios. La gracia y la misericordia de Dios no se aparte de nosotros. Para eso es el ayuno. Para eso ayunamos, para ser guardados durante todo este año, que no sabemos lo que vendrá. Pero venga lo que venga, creemos que el Señor estará con nosotros y nos librará. Amén, iglesia. Pero el ayuno es como un depósito. El ayuno es como que usted está guardando. Usted dice, voy a guardar por si acaso, no me voy a comer todo ni lo voy a botar porque mañana también tengo hambre. Entonces usted guarda y mañana tiene hambre y no hay, usted saca y dice, aquí tengo y guardé. O usted va guardando sus ahorritos, va a venir un momento que usted no tiene, dice, yo tengo mis ahorros, usted saca de sus ahorros. No se olvide de las 5 vírgenes prudentes, que tuvieron aceite en su lámpara, pero también en su vasija, aparte, tenían aceite.
de reserva. Entonces el ayuno es como una reserva, que cuando te falte la fuerza, que cuando no tengas ánimo ni aliento, va a venir Dios y del cielo Dios te va a enviar la bendición, porque sabe que guardaste en el depósito del cielo esa comunión, esa búsqueda, esa restauración, esa fuerza, más que todo, esa relación de intimidad. Entonces cuando te falta la fuerza, dice, no, este hombre, esta mujer, este siervo, esta sierva, este hijo, esta hija, pues me buscó, se esforzó, hizo los 21 días de ayuno. En un momento de debilidad, ese Dios, ahí estaré yo para ayudarte, porque buscaste mi ayuda, mi favor, mi bendición, mi protección, porque me honraste al inicio del año. Amén, iglesia. Entonces, el consejo de esta hora, antes de la oración, es reflexionar en esta palabra de que el Señor nos está hablando a nosotros los pastores de no dejar de cuidar la iglesia, de no dejar de cuidar la grey, no dejar de cuidar. Nos está pidiendo de que no lo hagamos por imposición, no por fuerza, no por obligación, no por ganancias deshonestas, no como enseñoreándome, sino voluntariamente, con ánimo pronto. Amén, iglesia. Y que el enseñarles, dice el apóstol Pablo, dice, y no es gravoso lo que les enseño. Aunque le enseño lo mismo, no es gravoso. Aunque usted diga quizás es lo mismo, no, aunque sea lo mismo, no es gravoso, porque el mensaje de Dios nunca va a ser gravoso. Las advertencias y el consejo de Dios nunca va a ser gravoso, nunca. Nunca, siempre usted va a escuchar de parte de Dios en todo mensaje que usted va a ver, siempre usted va a escuchar de hombre, de Dios, del Espíritu Santo, lo que Dios habla a la iglesia desde todo los tiempos, siempre es: vive en santidad, vive en paz, conságrate, guárdate para mí, sírveme, guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Siempre Dios va a hablar eso, siempre en las profecías. La gente quiere escuchar profecía de que te viene un carro nuevo, te viene una casa de 3 pisos, te viene una mansión, te viene un tráiler para que tú te vayas a pasear con toda la familia. Eso quiere escuchar la gente en los mensajes o en las profecías. Pero siempre la profecía Dios va a estar a hablar: limpia tu corazón, limpia tu vestidura, prepárate, métete más en ayuno, vive en santidad, guarda la palabra, porque yo vengo pronto, ¿sí o no? Siempre ese mensaje está Dios ahí. ¿Por qué? Porque el enemigo anda acechando. El enemigo siempre va a tratar de robarnos la paz, robarnos el gozo, la unidad, la armonía, la felicidad, la santidad. Él va a tratar siempre de desviarnos y sacarnos. Entonces Dios siempre nos está recordando, y nos está recordando como cuando la mamá le dice al niño: ya te lavaste la boca, ya voy. Y nuevamente, ven a desayunar, pero ya te lavaste la boca. No, anda a lavarte la boca. ¿O no es verdad? Entonces, ya te bañaste, ya voy. Cuando bajas, te bañaste, no, nomás me eché agüita, me lavé. No, anda, te sacas la ropa y te bañas. Entonces, no es que mamá es gravosa, no es que mamá es cargosa, no es que mamá es mala, sino que mamá se preocupa por el mantenimiento, el cuidado de su hijo. Lo mismo es Dios. Amén. Lo mismo es Dios. Entonces, Dios siempre está con los mensajes de Dios para la iglesia en estos tiempos. Iglesia, vive en santidad. Iglesia, guárdate. Iglesia, conságrate. Iglesia, entra en la obediencia, mantente en la obediencia, entra en el avivamiento con Dios, entra en el fuego con Dios. Siempre Dios va a estar hablando eso. Amén. Entonces, hay un lema que Dios ponía en mi corazón, y vamos a poner los 21 días de ayuno, que es: una iglesia que busca a Dios, crece, se fortalece, se empodera y conquista. Una iglesia que busca a Dios. Entonces, la iglesia hablando de nosotros, la iglesia que busca a Dios, que busquen oración, que busquen ayuno, que busquen la vigilia de la noche, es una iglesia que va a crecer siempre. Va a crecer en fe, va a crecer en gracia, va a crecer en conocimiento, va a crecer en sabiduría. Amén. Va a crecer y se va a fortalecer. Crece y se fortalece, porque Dios te da la fuerza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y aparte que te fortalece, Dios te empodera. Empoderar significa te inviste. Hay una investidura. Usted ve los soldados romanos antiguos y ahora los militares ahora del futuro, de este tiempo. Usted ve los militares cómo andan armados. Las diferentes, cómo han cambiado las armas antiguas, las armas actuales. Un soldado de ahora es un soldado que tiene armas sofisticadas. Ya no pelea con hacha y machete.
No ve al enemigo, ya le está atacando. Recién escuché la noticia, como 89, 90 soldados rusos murieron. Estaban en un campamento, una casa concentrado, estaban arriba en la terraza ellos, y solamente por estar usando el teléfono, los soldados ucranianos, por medio satélite, enseguida cogieron la señal de ellos y enviaron un misil y los mataron. Habían muchos, pero solamente murieron, según la noticia, 90. Nada más. Según dice que los rusos dijeron, la autoridad, que habían muerto menos, pero se dan cuenta que han muerto más. Y el gobierno dice que la culpa lo tienen los mismos soldados rusos por usar el teléfono. Porque están en guerra. Y en guerra no pueden usar el teléfono porque se detectan. Porque ahorita toda la tecnología, todo es satelital. Solamente por usar un teléfono, quizás por saludar a la mamá o a papá o a la mujer o a los hijos, mandarle un saludo, estoy bien, llegó un misil aéreo, no vieron a nadie. No ven, hoy en día la guerra no se ve al enemigo, pero llegó el misil y los mató. No sé cuánto escucharon esa noticia, por eso lo escuché en la mañana. Entonces, eso sucede en la guerra. Entonces, la advertencia de Dios es que dice Dios, búscame, porque cuando tú me buscas, yo te voy a empoderar, te voy a investir. Entonces no podemos andar entretenidos en la guerra, estamos en una guerra. En la guerra no se puede andar entretenido, no se puede andar distraído y no se puede andar descuidado. En una guerra, hoy en día, conforme a la tecnología, usted no puede andar con teléfono, porque enseguida es detectado. Enseguida usted, no sé cuánto ha visto esas películas detectives de que llama el que está pidiendo al que lo tienen secuestrado, el secuestrador dice, yo pido $2 millones o 10 millones. Entonces, el que está al otro lado usa la guerra psicológica, trata de detenerlo, se le pregunta para detenerlo en el teléfono, porque debe tener, creo, mínimo como 3 minutos, para que en 3 minutos rápido el satélite lo coge, se alinea y le da la posición, dice, en tal punto está, y va y le cae, y lo capturan. ¿Cómo? Por usar el teléfono, nada más, porque así es la guerra hoy en día. Entonces, el enemigo también usa tácticas espirituales, diabólicas, estrategias satánicas. Entonces, Dios dice, búscame, porque si tú me buscas en ayuno y oración, te doy crecimiento, te doy conocimiento, te fortalezco, te empodero, te invisto del poder de lo alto con la armadura de Dios para que resistas al diablo y el diablo va a huir, y para que seas una persona que conquiste alma, que gane alma. Entonces, para eso son los 21 días de ayuno. Amén, iglesia. ¿Cuántos van a hacer los 21 días de ayuno? Amén. Espero que todos entremos en la bendición. Venía diciendo, si alguien está enfermo, depende de un medicamento, y que es algo que usted no lo puede dejar por decir, porque depende de eso y no tiene la fe suficiente para decir, Señor, sáname. Está bien, mantenga su medicamento, pero dígase, yo voy a ayunar hasta las 2 de la tarde. Ayúdame a ayunar hasta las 2 de la tarde, aunque sea hasta las 3. Pero Dios ve ese esfuerzo. Usted come y se toma el medicamento si así lo quiere hacer. Pero si quiere usted probar el poder de Dios y decir, Señor, quiero morir intentándolo, porque un día vamos a morir, ¿o no es verdad? Entonces deja a un lado el medicamento y dice, yo voy a ayunar los 21 días como tú mandas, Señor. Y usted va a ver la gloria de Dios, porque Dios honra a los que le honran. Amén. Dios honra a aquellos que le honran. Entonces, también explicaba en las oraciones de que si alguien está embarazada, una mujer embarazada, y por problemas de justamente la criatura o salud o embarazo riesgoso, y no quiere perder la bendición de los 21 ayunos, ayune y diga, Señor, permíteme ayunar, dame la fuerza hasta donde tú me sostengas, yo voy a ayunar. Si tú me sostienes hasta las 6, gloria a Dios. Si me sostienes hasta las 3, 4, hasta las 2, gloria a Dios. Pero hágalo hasta donde usted propone delante de Dios en su corazón, porque está embarazada, ¿sí?, o porque depende alguien de un medicamento, una terapia, un tratamiento, qué sé yo. Amén. Pero no pierda la bendición. No diga, pastor, no lo hice porque estoy con gripe. Eso es pretexto. ¿Sí o no? Pastor, no lo hice porque andaba que me dolía la columna, o la lumbalgia, o la rodilla. No se arrodille, ore sentado.
pero no pierda la bendición. Amén. Pastor, no ayuno porque tengo gastritis. ¿Qué importa? Se mata la gastritis en el ayuno. Amén. Yo vengo tiempo con problemas de que hablo y usted me ve en las oraciones, estoy así, cara, que eruto. Tomo bastante agua y eruto. Trato de tomar aguas de monte, todo eso, pero mantengo los ayunos. Mantengo los ayunos. No es que porque veo que me lleno de gases cuando hablo no voy a ayunar. No, mantengo los ayunos. Y si Dios me dice que siga ayunando largo, sigo ayunando largo. Amén. Han habido ocasiones que en los 21 días de ayuno, ahorita por las visitas de las iglesias, pero en los 21 días de ayuno, los 3 días, nos íbamos lunes, martes y miércoles con un grupo de pastores a ayunar seguido los 3 días al cerro. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es el que nos gobierna y Dios es el que nos dirige. Y Dios es el que sana este cuerpo, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, usted tiene que orar con confianza con Dios. Yo le digo, Señor, yo enfermo no te puedo servir. Manténme sano, aunque haya dardo, aunque venga la opresión, aunque venga el ataque del enemigo. Señor, ayúdame, manténme sano para poder servirte. Porque enfermo, pero eso no me puede impedir que yo te busque. Entonces, algo que he aprendido en Dios es que prefiero morir intentándolo que morir en una cama, en una silla de ruedas o en un hospital. Amén, iglesia. Prefiero morir intentando y buscando la presencia de Dios. Si Dios me sana, gloria. Si no me sana, gloria a Dios, igual sigo adelante. Amén. Cosa que cuando entremos al cielo digamos, Señor, tú sabes que lo intenté. Tú sabes que lo intenté. O sea, no fui un cobarde, lo intenté. Acá estoy porque me llamaste ya, pero lo intenté. ¿Sí o no? Entonces, el asunto es de intentarlo. Pero el que no lo intenta nunca va a probar nada. O sea, hay que tentarlo. El que nunca lo ha hecho los 21 días de ayuno, no tenga temor, no tenga miedo. Porque Dios lo sostiene. Por eso el domingo vamos a orar y vamos a ungir a todos los que van a entrar los 21 días de ayuno. El domingo en Durán. Amén. Ahora, si usted diga, pastor, ¿y de dónde salió esto? ¿Quién lo inventó? O sea, no es inventado, porque primeramente está en la Biblia. Sí, primeramente está en la Biblia. Y usted ve que muchas organizaciones de algunos países hacen estos 21 días de ayuno. Algunos. Nosotros no lo hacemos porque lo copiamos de alguien. Nosotros lo hacemos desde, no me recuerdo el año, llevamos muchos años llevando esto, pero en una actividad que tuvimos, en un clamor que tuvimos, no recuerdo el año, si alguien me ayuda, tuvimos en Quito un clamor, que hacemos los clamores siempre en diferentes provincias. Hicimos un clamor en Quito, se lo hizo en una área militar, en un espacio que prestaron. Ahí habían también hermanos policías de grado superior, habían coroneles, mayores, y fuimos de aquí una gran comitiva del ministerio, más los hermanos de la iglesia de Quito. Y ahí una vez invitamos, me recuerdo, a un pastor, que es pastor profeta, que tiene un buen tiempo en Venezuela, y vino, y como nos conocemos de tiempo, lo invitamos a él, el pastor Antonio, no me recuerdo el otro nombre, pero creo que es Antonio Hurtado, no recuerdo, algo así. Pero lo invitamos a él, y él es un hombre que se mueve en el área profética. Y en esa actividad, me recuerdo que se lo invitó a predicar, ministró una palabra, habló sobre lo imposible de Dios. Me recuerdo el mensaje que él hablaba sobre cómo, porque él, aparte de eso, él es doctor, habló en la parte científica, cómo la matriz de una mujer a tanta edad ya se cierra y cómo el milagro de Dios, habló muchas cosas. Y mientras ministraba, viene una palabra de Dios y dio dos profecías. Número 1, dice, uno de entre vosotros que es obstáculo, que oprime, que habla mal de mis pastores, que habla mal de mis siervos, en el nuevo año, en el segundo mes, no estará con vosotros, se irá. Mire, y lo segundo, lo dijo, en el mes de enero, ustedes entrarán en 21 días de ayuno para vuestro Dios, porque quiero llevarlos a un nuevo nivel de bendición y algunas cosas, está grabado. Creo que este es un video ahí de eso. Eso fue hace años. Entonces Dios nos pidió que hiciéramos 21 días de ayuno. Eso fue como por el mes de septiembre, octubre,
y nos habló para el siguiente año. En enero hicimos los 21 días de ayuno por primera vez. Y desde ahí vino el Señor y nos establece que a partir de ese año será algo permanente, será algo, un impuesto, algo que Dios impone a este ministerio. Todos los años en adelante ayunemos 21 días de ayuno. Todos los años. Como lo fue ahora las 7 noches de vigilia, ¿se recuerda? Entonces las 7 noches de vigilia Dios viene y aunque ya lo sentí en mi corazón de parte de Dios que esto iba a permanecer de ahí en adelante, de año en año íbamos a levantar 7 noches de vigilia. Y Dios lo estableció así, lo ordenó así, porque la iglesia es teocrática, Dios la gobierna. Llegó el siguiente año, hicimos los 21 días de ayuno. En el mes de febrero armamos un viaje para irnos en carnaval a un retiro espiritual a Punta Barandú, a un reparto militar, un destacamento militar de la Infantería Marina. Ya teníamos todo listo, llegamos a ese lugar y ese día que llegamos, porque era un campamento que iba a ser tipo para recreacional y también en la parte espiritual de compartir la palabra. Entonces nos fuimos un momento a la playa que queda en San Pablo, y en esa playa nos gozamos, jugamos ahí con los muchachos, un rato de pelota, nos bañamos, y en ese día un hermano muere en la playa delante de todita la gente de la iglesia, como para testimonio. Pero la familia se sorprende de que él ese día se había ido temprano y había pasado un momento agradable con ellos, lo que nunca había pasado. Y él se puso a cuenta, ustedes no lo conocen quién es, solamente los nuevos. Se puso a cuenta porque me pidió perdón a mí, pidió perdón a algunos pastores, porque tenía tristemente un defecto que hablaba, murmuraba, criticaba, censuraba, criticaba todo. Dios lo trató, tenía un problema de salud, lo llevó al hospital, nos pidió perdón y así lo tuvo Dios. Hasta que estaba entre caída y levantada, estaba, o sea, en la cuerda floja, como se dice. Pero Dios lo preparó. Y en ese retiro, el segundo mes del nuevo año, muere el hermano. Y cuando se estaban dando los primeros auxilios, el pastor Palma, que es enfermero de naval, profesional, le estaba dando los primeros auxilios. Mientras le orábamos, una voz me dijo: ya él está en mi presencia, se cumplió mi palabra. Y el pastor Palma también, que lo estaba ministrando ahí, dándole primeros auxilios, dice que también la voz de Dios le dijo: esto es lo que yo hablé en profecía. Entonces, todo el pueblo sabía. O sea, todo el pueblo sabía de que era una palabra profética que Dios había hablado. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios nos gobierna y Dios nos dirige. Y Dios es el único que sabe cómo está nuestra vida y en el momento que vamos a partir. Pero Dios es bueno porque Dios nos prepara. Amén. Dios nos prepara. Entonces, aléjese y corte relación con personas que critican, que calumnian, que murmuran, que censuran, que todo les molesta, que todo les parece mal. Murmuran el culto, murmuran y critican el ayuno, la vigilia, los 21 días de ayuno, las primicias, los diezmos, las ofrendas, las canastas. ¿Y por qué no te dan a ti? ¿Cuándo te dan a ti? No, nunca me han dado. Está mal el pastor, la pastora, porque tiene sensación de... Entonces, tenga cuidado de esa gente que todo habla y que todo murmura, que todo critica. Oiga, corte esa relación y reprenda al diablo en el nombre de Jesús, porque eso no le edifica, eso le destruye. Usted murmure, aunque la murmuración es pecado. Hubo una matanza grande en el desierto, en el pueblo de Israel, por la murmuración. Lea la Biblia. Pero le digo esto, le puedo dar razón si usted murmura, cuando usted vea que diga: siempre la canasta se la lleva el pastor Giovanni y el pastor Muñoz. El pastor Giovanni y el pastor Muñoz. Ahí le da por ahí a los líderes y a nadie más. Usted nunca ha visto que ninguno de nosotros los pastores no me llevaba una canasta. Y cuando yo fui oveja, le digo no fui oveja, y que aún era ministro, de donde vengo, nunca me dieron una canasta. Y a pesar de que tenía necesidad, tenía 3 pequeños y que el dinero no me alcanzaba ni para comer, pero nunca recibí, que yo me recuerde,
que yo me no sé si mi esposa se, porque yo me recuerde, nunca me y yo nunca me enojé. Y nunca le dije, pastor, y yo soy fiel y predico, y nunca. Porque Dios me enseñó a gozarme cuando Dios bendice a otro. Dios nos bendice de diferentes formas y maneras. A uno Dios lo bendice a uno de ustedes Dios lo bendice con la canasta, a otro Dios lo bendice de otra manera. Pero Dios me bendecía a mí de otra manera. Venían otros hermanos y sin querer me decían, toma Giovanni, y me daban un dinero. Cuando veía, gloria a Dios. O si no, del exterior venía regalo. Y Dios me bendecía, Dios me sostenía. Pero en la iglesia nunca me dieron canasta y nunca me enojé, ni murmuré, ni critiqué. Y dije, ¿por qué le dan ayer? ¿Por qué le dan acá? Entonces, usted gócese. Entonces, esas cositas de murmuración y de crítica, quítelo de su corazón o corte relación con gente que dice, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo qué? ¿No es cierto? Entonces, si es para chisme y cuento, váyase por allá. Pero aquí, si quieres que conversemos, hablemos las cosas de Dios y hablemos cosas que edifican. ¿Sí? O hablemos qué vamos a hacer los 21 días de ayuno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meternos a leer la Biblia. Vamos a escuchar mensajes. ¿Sí? O sea, aprovechemos el tiempo. Pero no andemos en crítica. No diga, ¿y tú hasta qué hora vas a ayunar? Hasta las 6. ¿Vas a hacer hasta las 6? Yo sé que porque pastor César tú vas a ayunar a las 6. No, yo cuando ayunaré hasta el mediodía. Y mediodía me como. Entonces, usted esa gente, aléjela. De lejito mejor. No se olvide que la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí o no? Entonces, dime con quién andas y te diré quién usted es. Porque usted, si se une al lobo, aprende a aullar. ¿Sí o no? Si se hunde a carnal, termina siendo un carnal. Si se une a un chismoso, termina siendo un chismoso. Si se une a un criticón, termina usted criticando todo. Todo critica. Amén, iglesia. Todo critica. Quizás muchos digan, pero el pastor dijo que es oración y está predicando. Ya está criticando. ¿Sí o no? Ya está criticando. Porque lo que le estoy llevando ahorita es un consejo de la palabra que le va a nutrir para que los pocos minutos que vamos a orar, usted ore con entendimiento. Amén, iglesia. No como la iglesia católica, que me recuerdo cuando iba donde el cura, sí, porque todos los martes me vestían a mí de sotana porque me habían entregado a San Antonio, y me iba donde el cura y me decía, anda, confiésate porque andas malcriado. Diga, padrecito, venga a confesarme que le he visto la punta del pie. Y el padrecito decía 50 Padre Nuestro y 50 de María. Y me decía que me arrodillara ahí en la banca. Y uno como muchacho, uno ni entendía lo que le decían, ni tampoco entendía conocer lo que es el Padre Nuestro. Entonces uno repetía como carretilla, y por último uno multiplicaba 2 por 5, 10, y terminaba el Padre Nuestro rapidito, y cuánto más la Ave María. ¿Sí o no? No había conocimiento, no había entendimiento. Aparentemente como un castigo se tomaba la oración, ¿sí o no? Porque el Padre Nuestro no es un rezo. Entre rezo y orar es muy diferente. Rezar es algo que está escrito que no sale del corazón. Orar es algo que sale del corazón. El Padre Nuestro es un patrón. El Padre Nuestro es una guía. El Padre Nuestro es un modelo de cómo debo de orar. Y en el Padre Nuestro hay 7 pasos importantes que abarca todas las necesidades del diario vivir y caminar del ser humano en esta tierra. Por eso es bueno aprender a orar el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro son puntos. Padre Nuestro que estás en los cielos, punto. Santificado sea tu nombre, punto. Venga tu reino, punto. Hágase tu voluntad como está en el cielo, así en la tierra, punto. Y todo ¿qué significa en lo gramatical, punto? Significa rojo, para. ¿Sí o no? Para. El parar significa medita, desarrolla eso. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Padre Nuestro en el cielo, punto. Entonces, ¿quién me orará? El Padre que está en el cielo. Santificado sea tu nombre, que tengo que santificarlo, honrarlo, reverenciarlo. Entonces, el 1 y el 2 va de la mano. Usted viene a la oración, Padre Nuestro, tú que estás en los cielos, te adoro, te alabo. Tú que hiciste el cielo, la tierra, el dador de la vida, el Dios de toda carne, para los espíritus, te lo comienza a honrar y alabar y lo comienza a honrar. Entonces, el 1 y el 2 va de la mano porque usted ora al Padre. Jesús dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, la oración es al Padre.
usted ora con entendimiento al Padre. Usted no ora a un Dios malo, un Dios ogro, a un Dios verdugo. Usted ora a su Padre. Él es nuestro Padre, nosotros somos su Hijo. Pues nosotros esa enseñanza. Amén. Pero ahorita le estoy hablando referente sobre lo que la Biblia manda a los pastores del cuidado de la grey. Y termino con esto, el versículo número 5 dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, eso es una advertencia también. El soberbio, Dios lo mira de lejos. Al altivo, Dios no lo atiende, lo mira de lejos. Pero al humilde, Dios le da gracia, Dios lo atiende y Dios lo exalta. El 6 dice: humillaos a la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, el mantenerme humillado, Dios me va a exaltar. En su tiempo me exaltará Dios. Luego dice: echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Siempre va a haber carga, siempre va a haber opresión, siempre va a haber calamidad, siempre va a haber ansiedad, siempre va a haber desánimo, siempre va a haber tristeza, siempre va a venir un desgano de no avanzar. Pues dice Dios: ¿cómo estás? No, dame tu carga y sigue adelante. Amén. Entonces, este capítulo 5 tiene mucho que nosotros tomar, tenemos que aprender mucho y nutrirnos a través de esto y renovar nuestra fe y nuestra pasión y nuestra relación con Dios. Entonces yo les motivo que usted lea en su casa las veces que pueda y vaya. La manera de leer para obtener beneficio es de que usted pregunta 3 cosas. Escúcheme, cuando usted lee la Biblia, usted haga 3 preguntas. Número 1, ¿qué dice la Biblia? Número 2, ¿qué quiere decir? Y número 3, ¿qué me dice a mí? Entonces la palabra tiene que ser aplicado a mí. ¿Qué dice y qué me dice a mí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué quiere decir y qué me dice a mí? Humillaos a la poderosa mano de Dios, para que lo exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué dice? Dice aquí que se debe humillar bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el que se humilla a Dios, Dios lo va a exaltar. ¿Qué me dice a mí? Que debo humillarme a Él. ¿Qué me está diciendo a mí? Que me debo humillar a Él. Que me debo rendir a Él, consagrar a Él. Porque si me mantengo humillado, llegará el tiempo de que Él me va a exaltar. Él me va a ayudar. Eso me quiere decir a mí. Entonces, la palabra la aplicamos acá. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué me dice a mí? Vamos a orar. Quiero que, si quiere orar de rodillas, si quiere pararse, póngase de pie.